Como ustedes ven, hemos querido titular el mensaje de esta noche, Rebelde sin causa. Y vamos a estar reflexionando un trocito de las Sagradas Escrituras del capítulo 2 de Jueces, los versos del 11 al 23. Así nos dice esta noche la santa palabra de Dios. Jueces 2, versículo 11. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y los entregó a manos de ladrones que lo despojaron de todo. Los dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. A donde quiera que iban, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, y tal como se lo había jurado, se vieron en gran aflicción. Entonces el Señor suscitó caudillos para que los libraran de aquellos que los despojaban. Pero ellos tampoco escuchaban a sus caudillos, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, pues sus antepasados habían obedecido los mandatos del Señor, pero ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor suscitaba algún caudillo, también lo apoyaba, y mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, pues el Señor se conmovía al escuchar los gemidos de su pueblo, oprimido y afligido. Pero al morir aquel caudillo, el pueblo volvía a corromperse aún más que sus antepasados y seguía a los dioses ajenos para servirles y adorarlos. Y no se arrepentían de sus obras ni de su obstinada conducta. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: como este pueblo ha roto el pacto que establecí con sus antepasados y no me obedece, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Esta era una prueba para Israel para ver si se esforzaban en volver al camino del Señor como sus antepasados. Por esta razón, el Señor no expulsó a aquellas naciones ni se las entregó a Josué, sino que las dejó entre ellos. Así nos ha hablado Dios esta noche. Y yo sé que ustedes recuerdan que el día 14 el devocional nos propuso reflexionar este pasaje. Y lo primero que ustedes pudieran decirme, Fifo, pero eso es un texto muy viejo. Un texto de Jueces, un texto de cuando Josué. ¿Aplicará eso para nuestra realidad presente? ¿Por qué es necesario escuchar eso y no predicar mejor el Nuevo Testamento? Lo primero que pudiera salir a relucir es eso. Todo eso no habrá quedado atrás, no. Lamentablemente no. Primero, porque la palabra de Dios es una sola. Y segundo, porque la realidad caída, el corazón corrupto del hombre, sigue siendo lamentablemente el mismo. Y las situaciones, las condiciones que enfrentó el pueblo de Israel en aquel momento son las mismas que enfrentamos tú y yo en este tiempo.
la naturaleza caída y desobediente del hombre ante el Dios vivo, Creador eterno, Padre bueno, sigue siendo lamentablemente la misma. Por eso necesitamos reflexionar con cuidado este pasaje de hoy, porque incluso los dioses falsos a los que apunta este texto de hoy están todavía presentes en este tiempo. Quizás de una manera más sutil, quizás como ha venido pasando a todo lo largo de la historia, han ido cambiando de nombres, pero siguen siendo los mismos demonios de siempre. Este texto, al igual que toda la palabra de Dios, refleja el carácter del que la inspiró. Y Dios es inmutable, no cambia. Por eso necesitamos escucharla por completo. Y teniendo eso claro y la seguridad de que el Espíritu Santo está presente aquí para guiarnos en esta reflexión, dispongámonos entonces a meditar con cuidado algunas, porque tampoco podremos reflexionar todas las verdades y las revelaciones que están presentes en este texto. Nuestra esperanza es que Dios nos hable de manera privada y personal en el Espíritu, a través de su Espíritu, a cada uno de nosotros. Y sobre todo que nos dé el valor para aceptar y enfrentar lo que a cada uno de nosotros Dios nos diga. Teniendo eso claro, les invito entonces a que leamos con cuidado los 3 primeros versículos de nuestro pasaje de hoy. Y lo primero que vemos es que la palabra dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Hicieron lo malo. Y tú te pones a preguntarte, pero ven acá, después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, después de todo lo que Dios nos ha dado, nuestra hermana alababa a Dios y daba gracias en la oración inicial por un montón de cosas que hemos recibido gratuitamente, sin pedírselo a Dios, comenzando por el don de la vida. Y este pueblo, dice el escritor sagrado, que terminó haciendo lo malo a los ojos de Dios. Y probablemente ellos pensaron, igual que tú y que yo, que lo malo que estamos haciendo, lo estamos haciendo tan oculto que Dios no se va a dar cuenta. Nosotros creemos muchas veces que podemos mantener cubierto nuestro pecado, nuestros actos de desobediencia. Probablemente delante de nosotros usted pueda hacer bien las cosas y disimularlas, maquillarlas, disfrazarlas, pero ¿cómo engañar al Dios omnisciente y omnipresente? Él está en todos los lugares, Él lo trasciende todo y lo sabe todo. Hicieron lo malo a los ojos del Señor. Eso nos dice claramente que nuestros actos de desobediencia son hechos delante de la mirada de nuestro Padre. Él está viendo la vida íntima, privada, personal de cada uno de nosotros. Y no podemos ocultarnos. El profeta llegó a decir, si me fuera al confín del mundo, allá me encontraría. El salmista dijo, si me voy a lo profundo del mar, en la oscuridad más profunda, allá me alcanzarías. No hay forma. Pero fíjate que lo malo que hizo este pueblo, lo hizo para adorar a los Baales. Y tú y yo esta noche debemos salir de aquí claramente seguros y convencidos de cuáles son nuestros Baales. Probablemente tú no tienes una estatua del dios Baal en tu casa o una imagen, pero tenemos algún o algunos dioses falsos a los que hemos sentado en el trono de Dios. Esta gente lo adoró en mayor o en menor medida. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida
hemos construido falsos dioses. A veces nuestra propia pareja, a veces a nuestros padres, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro prestigio profesional, nuestros bienes materiales, la fama, el poder, el reconocimiento social, la belleza, el cuerpo, las joyas, el dinero, el carro, el celular, la computadora. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que todos hemos adorado a algún falso Dios en algún momento. Y por eso terminamos presos de ese vicio, de esa tendencia, de esa costumbre. Abandonaron al Señor. Porque el problema es que cuando yo estoy adorando el dinero, le estoy dando la espalda al Dios verdadero. Cuando yo estoy adorando al poder, a la fama, al prestigio, al sexo ilícito, al facilismo, a la pereza. Yo no sé cuáles son la lista de los baales tuyos. Pero cuando yo estoy adorando a esos dioses falsos, estoy abandonando al Dios verdadero. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que no podemos ser siervos de dos amos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque amaremos a uno y odiaremos al otro. Obedeceremos a uno y desobedeceremos a otro. Tan simple como eso. Y eso hizo el pueblo. Y fíjate que sigue diciendo, el Dios que lo liberó y lo protegió en el pasado. O sea, este pueblo de Israel es el que clamó a Dios por 420 años para que lo sacara de la esclavitud egipcia. Y no bien Dios lo saca de ahí y lo ha puesto bajo el liderazgo de hombres escogidos en el camino hacia la tierra prometida, ellos abandonaron. Dieron la espalda al rendir adoración a un Dios falso, dieron la espalda al Dios que se manifestó de muchísimas maneras con un poder y una autoridad que dejó huérfanos a todas las familias que tenían primogénitos en Egipto, incluido el faraón, que era el Dios. Fíjate que por esto es que resulta inexplicable que después que Dios ha hecho tanto por nosotros, nosotros terminemos rebelándonos contra Él. Por eso el título de este mensaje, rebelde sin causa. Nosotros no tenemos ni la más mínima razón para rebelarnos contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho todo en favor nuestro. Nos lo ha dado todo de manera gratuita y lo único que espera es honra y obediencia. Y el pueblo hizo todo lo contrario. Fíjate que sigue diciendo, empezaron a adorar. Y el peligro de la influencia y de con quién nosotros nos rodeamos es peligroso. Fíjate que dice que estos adoraron a los dioses de los pueblos que tenían alrededor. A lo mejor usted en algún momento ha logrado apartarse y está dispuesto a servir a Dios. Pero de repente usted comienza de venir a estos encuentros, deja de venir los martes al estudio bíblico. Cada vez que se le dice que vamos a ir a visitar a un enfermo o a un hermano o acompañar a alguien que sufre, que pasa por alguna adversidad, usted nunca puede. Y los compromisos, los encantos del mundo lo van arropando y usted comienza con los compañeros de trabajo. Hoy trabajamos mucho. ¿A qué es que tú vas para esa iglesia? Vámonos para el liquor store que hay un happy hour. Y durante 1 hora, por cada trago que tú pidas, nos van a dar 2. Vámonos, hombre. Además, Dios siempre te perdona. Eso no es nada. Y tú comienzas a dejarte influenciar por la bebida, por el juego, por las falsas ideas. Comienzas a compartir con gente que cree que cualquier cosa es Dios, porque como Dios está en todas las cosas,
cualquier cosa es Dios, y de repente tú caes en un panteísmo que dicen que ese florero, este podium, ese proyector, todo eso es Dios, porque como Dios está en todas las cosas. Y de repente tú estás adorando a dioses que ni siquiera conocías. Pero en ese proceso te has apartado del Dios verdadero. El Dios que te sacó del atolladero donde estabas. El Dios que te manifestó amor, misericordia, justicia, fidelidad. Y se nos olvida. Entonces de ahí es que es tan importante el que tú y yo esta noche podamos identificar si esa es nuestra realidad. Si cuando tenemos en una mano a la Biblia y en la otra el periódico, ¿a qué tú prefieres dedicarle tiempo? Tu agenda identifica tus intereses. ¿En qué invertimos la mayor parte del tiempo? Bueno, Fifo, pero es que yo tengo que trabajar, entonces yo me levanto y corriendo para el trabajo y como la cosa está tan difícil, un trabajo ya no es suficiente, tengo que tener 2, entonces me paso 8 horas en la oficina y 4 horas dando clases después en la universidad, y si aparece alguna cosa extra, pues yo también intento resolverlas, pues justamente después que salgo de ahí. Entonces hay que producir, mis hijos están creciendo y las cosas todos los días están más caras, y de repente tú te vas envolviendo en ese vecindario de gente consumista y tú caes en eso mismo. Y se te olvida que Dios tiene poder y autoridad para abrir las compuertas de los cielos y suplir todas tus necesidades. Se nos olvida eso. Y de repente, cuando tú revisas tu agenda, tú te levantas temprano, quizás lees, haces ejercicio, te vas a trabajar, te reúnes con los amigos, eres miembro de algún club, practicas algún deporte, y cuando tú pasas balance en la semana, a Dios es a quien menos tiempo le has dedicado. Esa es nuestra realidad. Por eso es bueno que tú y yo nos preguntemos si sabemos cuáles son estos enemigos que están alrededor nuestro. Enemigos infiltrados en nuestra casa. A veces la computadora. Yo mismo batallo muchísimo con ella. Porque como siempre vivo estudiando, estudio siempre algo, de repente comienzo a preparar el esquema de este mensaje y caramba, ¿cómo iluminarán los fotógrafos famosos? Y de repente estoy viendo un video en YouTube a ver cómo se ilumina. Y entonces en las descripciones de las fotos que ellos hacen, salen los equipos que usan. Y entonces digo, déjame ir a una tienda virtual a ver, ¿y cuánto cuesta ese lente? ¿Y cuánto cuesta esa? Y de repente tengo media hora dando vueltas, pero eso se convirtió en un enemigo. ¿Por qué? Porque me sacó de la presencia de Dios, del estudio de su palabra, de la meditación y preparación de este mensaje para estar haciendo otra cosa. Usted llega a su casa cansado del trabajo y lo último que quiere hacer es agarrar una Biblia para ponerse a estudiar, a ordenar una serie de hechos que nos dejó de tarea la maestra de los martes. Pero ¿y para qué? Es más cómodo darse un baño, hacer una cenita ligera, encender el acondicionador de aire. Déjame descansar 15 minutos, que ahora cuando yo estire la espalda, yo me levanto y hago la tarea. Y aparece otro enemigo que se manda a distancia. Coge el control remoto, ¡pam!, y prende la televisión. Y ahí aparece Dominicana Got Talent. Porque hay que decirlo en inglés también. Y entonces de repente tú ves unos muchachos de un barrio bailando y cosas, y te encuentras eso tan bonito y ahí te quedas. Y cuando vienes a darte cuenta son las 3 de la mañana
Y la televisión, que es un tremendo y efectivo enemigo, te está viendo a ti dormido ahí. ¿Y qué más te queda? Apagar la televisión, arroparte y seguir durmiendo. Y cuando analizamos la agenda de la semana, es así que se nos va. Se nos va. Y cuando vienes a pasar balance, estás lejísimo de la presencia de Dios. Hemos pensado en mudarnos a un lugar donde nuestros vecinos no sean nuestros enemigos. ¿Qué cambios? Y no estoy hablando de la casa física, porque el problema del legalismo es que a veces dice, bueno, si son los vecinos que son mi enemigo, entonces yo tengo que mudarme de barrio. No es del barrio. Usted se muda de un barrio tranquilo y a lo mejor le tocan unos vecinos bochinchosos que no lo dejan dormir con una bocina afuera y borrachos. No se trata de eso. No se puede vivir con un pie en el reino de Dios y con un pie en el mundo. No es posible eso. Entonces tú y yo tenemos que decidir eso. Porque cuando vivimos de esa manera, mira qué sigue diciendo este texto. Provocaron el enojo de Dios. Así termina el versículo 12. Provocamos el enojo. Y los que somos padres, sabemos cómo se pone nuestro corazón cuando nuestros hijos nos desobedecen. Cuando tú te has pasado años intentando educar bien a un muchacho y ese muchacho decide hacer todo lo contrario. ¿Tú sabes el dolor que es eso para un padre? Que tú has intentado proveerle, cuidarlo, guiarlo. Pues eso es lo que está ocurriendo con Dios. Provocamos el enojo del Señor. Y el versículo 13 dice, se apartaron del Señor para adorar, oigan a qué personajes, a Baal y a Astarot. Y yo no sé si ustedes conocen a esos dos dioses. Baal es varón masculino y Astarot es femenino, es una diosa. Y Baal, fíjate bien, es una antigua divinidad de varios pueblos del Asia, del Oriente Medio, Asia Menor, los vecinos del pueblo de Israel. Y fíjate que los babilonios, los caldeos, los fenicios, esa gente adoraban a Baal. Era el dios de la lluvia, el dios del trueno y el dios de la fertilidad. Y ahora yo quiero proponerte que tú y yo reflexionemos en esas tres áreas donde esos pueblos consideraban a Baal como un dios, el dios de la lluvia. ¿Con qué asociamos la lluvia? Pues con la vida, con la fertilidad de los campos. Para el ser humano es imposible vivir sin agua. Y la tierra necesita eso. Es un signo de productividad, de recursos naturales, de prosperidad. ¿Será ese un Dios nuestro? Y por querer producir cosas, por tener cada día más, esa ambición desmedida nos aparta de los roles, de las responsabilidades que Dios nos ha entregado. Ese es un error que muchas veces los padres cometemos. Bajo el principio de que yo no quiero que mi hijo pase los trabajos que yo pasé. Entonces usted, para justificar la ambición suya, te comienza a trabajar como loco. Y en vez de dedicarle tiempo a su hijo, usted le abre una cuenta en el banco y le compra el tiempo, le compra el respeto, le compra la consideración. Pero usted lo que es un ambicioso, que quiere satisfacerse a costa de dejar a su pareja de lado, a sus hijos de lado y a Dios de lado. El Dios Baal, el Dios del trueno. El trueno es asociado a poder, a capacidad, a influencia, a supremacía, a superioridad. Todos queremos ser jefe. Nadie quiere ser siervo. Todos queremos mandar, queremos dirigir. Nadie quiere que lo dirijan. Por eso nos rebelamos contra las leyes. Por eso no respetamos las señales de tránsito. Por eso evadimos los impuestos. Por eso la ética y la moral pasaron de moda. Nadie quiere respetar eso.
Y hemos endiosado a Baal, el dios del trueno, el dios del poder, el dios de la influencia. Y encontramos los matrimonios, incluso el hombre y la mujer echando un pulso los dos a ver cuál tiene más fuerza. Este Dios también era el Dios de la fertilidad, al igual que Astarot. La fertilidad que tiene que ver con el crecimiento, con la descendencia, con la herencia. Y esta Astarot también era la diosa del amor sexual. Era la diosa Acera, a la que le rendían cultos y se hacían unas orgías terribles en los templos de la diosa Acera. ¿Y quién de nosotros es capaz de negar que todavía hoy el sexo sigue siendo un dios? Para anunciarte la batería de un carro o una rueda, ¿con qué se hace eso? Con una mujer sin ropa. Vayan a los talleres de repuesto para que lo vean. Miren los sillones de las motocicletas. Miren los anuncios comerciales. Miren las presentadoras de televisión. Como si fuese necesario enseñar tanto. Claro, cuando no se tiene talento con algo hay que llamar la atención. Astarot sigue siendo una diosa en este tiempo. Y nosotros le rendimos culto. La pornografía, el sexo ilícito, la lujuria, eso jamás había estado como ahora. Las depravaciones sexuales. Ya nadie sabe si es hombre, si es mujer, si es homosexual, bisexual, transexual, homosexual, heterosexual, metrosexual. Y la lista va de que por más de 100 de tipo de género. Porque hemos degenerado tanto adorando a estos falsos dioses. ¿Y eso qué ha hecho? Apartarnos del Dios verdadero. Y es lo que hace entonces que la ira de Dios se desate sobre nosotros. ¿Y cuál es la razón que tenemos tú y yo para caer en todo esto frente a un Dios que lo ha hecho todo por nosotros? Que fue capaz de sacrificar a su Hijo en una cruz para que tú y yo pudiéramos tener perdón, justificación, redención y un camino directo a la vida eterna. ¿Qué más queremos? ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué otro Dios puede darnos eso? Y a pesar de eso, nosotros preferimos obedecer y honrar a los dioses falsos y dar la espalda al Dios verdadero. Somos rebeldes sin causa. No tenemos razón para desobedecer a Dios. Y somos tan terribles y adoramos tanto a Baal que no le queremos entregar el señorío de nuestra vida a Jesús. Nosotros queremos jugar a ser dioses. Con eso pudiéramos cerrar la reflexión de este. Esos 3 versículos resumen el texto completo, pero escucha lo que sigue diciendo este pasaje. Por eso, ese por eso nos indica la razón que lleva a Dios a permitir determinadas situaciones en la vida nuestra. El Señor se enojó contra el pueblo de Israel y los entregó. Bueno, quizás lo que deberíamos hacer los padres, pero nos falta carácter a veces. Bueno, usted quiere desobedecer, pues mire, recoja su ropa y váyase. Porque es muy bueno vivir en casa de papi y mami con una habitación cómoda, con aire acondicionado, televisión por cable, televisión smart, ahora son Smart TV, con Wi-Fi, con Netflix y con todas esas cosas. Pero usted no produce ni un peso, entonces ni quiere obedecer a sus padres, ni quiere tener responsabilidad. Esa era la realidad del pueblo de Israel, y es la tuya y la mía. Tú y yo queremos que Dios nos bendiga sobreabundantemente sin rendirle obediencia. El Señor se enoja contra nuestra rebeldía, contra nuestra dura cabeza. No entendemos. Y por eso es que a veces entonces nos horrorizamos cuando vemos accidentes como el que ocurrió este fin de semana pasado. Caramba, pero
5 muchachitos. Sí, pero eso es la gota que colmó el vaso. Busque el trasfondo de todo eso para que usted vea que es la realidad misma. Busque los hijos rebeldes y desobedientes. A veces tienen años gritándole a los padres por atención. Por eso se hacen tatuajes y se sentan aretes y fuman droga y juca y oyen todas esas diabluras que oyen. Un grito desesperado de atención. Pero nuestro Dios está atento a suplir todas nuestras necesidades. Y cuando nosotros le damos la espalda, Él se enoja. Y entonces nos deja en manos de ¿quién? De Baal, de Astarot, de Satanás y toda su cuadrilla de demonios. Bueno, pues como tú prefieres adorarle y rendirle honor a ellos, pues quédate con ellos. Si hiciéramos eso con nuestros hijos, dame la llave del carro, dame el celular, dame la computadora, esta ropa que tú estás usando te la compré yo, déjala aquí, ve a ver cómo tú te la bandeas ahora. Eso es lo que hace Dios. Como a ti no te interesa ninguna de mis bendiciones para no someterte a mi señorío, entonces yo te dejo en manos de los diablos que tú quieres adorar, de los dioses falsos. Y te suelta. Por eso es que usted ve que cuando una persona cae en drogadicción, en alcoholismo, en satanismo, en brujería, en hechicería, no puede salir de ahí solo. Terminan locos, esquizofrénicos en manos de psiquiatras. Porque el demonio se encarga de apresar. No hay forma de que salgan solos de ahí. Y esos los despojaban de todo, dice el versículo 14. Por eso es que nunca nos rinde el dinero y tenemos 3 y 4 trabajos y no hay forma de que se nos vea un chele. Ahí sí el demonio se lo está llevando todo. Señores, por más crisis que ustedes vean que hay, la comida sigue siendo lo más barato. Usted se va a un picapollo de los chinos y con 300 pesos come usted y su familia. Ahora vaya a un liquor store o a una banca de apuesta a ver qué usted hace con 300 pesos. No le da ni para comenzar. ¿Cuánto cuesta una botella de whisky? Quizá la lata de leche de una semana de su hijo usted se la bebe en 15 minutos con un grupo de delincuentes. Irresponsables, sinvergüenza. ¿Te das cuenta? Es por eso nos despojan de todas las bendiciones. Fíjate, Dios los dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban y a los cuales no pudo vencer. Usted cree en su locura irracional que puede mantener al diablo bajo control. Y usted dice, bueno, yo me acuesto con la secretaria hoy, pero eso no va a pasar de ahí. O yo falseo estos impuestos ahora, nadie se va a enterar. Todo eso es hasta un día. Usted no lo puede tener bajo control. Quedamos a merced de nuestros enemigos y no los podemos vencer. Se nos olvida que tú y yo somos más que vencedores. No es en nuestra fuerza, es en Cristo que somos más que vencedores. En Cristo. No hay lugar donde escondernos. Mira el versículo 15. A donde quiera que iban, porque se nos olvida que Dios es omnipresente. La mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal. Bueno, porque tú no quieres que yo intervenga en tu vida. Imagínese que usted va al médico. Y el médico le dice, mira, tienes un problema en este órgano y necesitas llevar este tratamiento y llevar esta dieta. Y tú no le haces caso. ¿Qué tú crees que va a pasar con tu salud? ¿Va a mejorar? No. Y cuando vuelvas a la semana donde el médico y él te vea peor, va a llegar un momento en el que él te va a decir, mire, aquí no vuelva más. Porque cuando usted se muera, van a decir que yo como médico no pude curarle. Y es usted que no quiere llevarse de lo que yo le digo. Entonces, cuando estemos metidos en el hoyo hasta el fondo, no le echemos la culpa a Dios de nuestra rebeldía. Porque somos rebeldes sin causa. Fíjate, no hay lugar donde tú y yo podamos escondernos de la mano de Dios. Y el versículo 15... tiene una gran revelación también, dice, y tal como se lo había jurado, Dios nos ha dejado dicho que el que peque morirá. Entonces, ¿cuál es no hay misterio?
Dios siempre nos ha hablado claro, el pecado traerá consecuencias. Incluso Newton demostró físicamente eso en su tercera ley, principio de acción y reacción. ¿Por qué ustedes creen que los policías dan con una macana y no dan con la mano? Porque si dan con la mano, a ellos les va a doler la mano. Principio de acción y reacción. Entonces, si usted peca, tiene que esperarse para la muerte, el sufrimiento, el dolor. Eso es así, es promesa de Dios. El alma que peque, esa morirá. Y aquí Dios nos está recordando que Él juró que el pecado traería consecuencias terribles sobre el hombre. Y fíjate el final del verso 15. Se vieron en gran aflicción. Entonces, esta noche es un buen momento para que tú y yo reflexionemos si nuestras aflicciones no son solo la consecuencia de nuestra rebeldía, de nuestra dura cabeza, de nuestra falta de dominio propio, de la adoración que le estamos rindiendo a dioses falsos. ¿Cuánto más hace falta para que aprendamos? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Tiene que ocurrir una desgracia como la del fin de semana pasado? ¿Tiene que venir un divorcio, un hijo en droga, una mujer esquizofrénica, un marido bipolar en manos de un... ¿Tiene que ocurrir una desgracia de esa manera? ¿Un accidente así donde se perdieron 5 jovencitos valiosos? Porque ellos vieron en uno de los enemigos que tenemos en nuestra casa, que es la televisión, vieron a Rápido y Furioso y ellos creen que de verdad que los carros se desbaratan y uno sale quitándose el polvo. Ellos creen que es verdad, como esos youtubers viven inventando diabluras en la televisión y salen ilesos. Ellos creen que pueden coquetear con Satanás y mantenerse ilesos. Imposible. Por eso no los podemos vencer. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad tuya y la mía, de la que está hablando el libro de Jueces. Y esto jamás había sido tan evidente como en este tiempo. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso. Su misericordia es eterna. Escucha lo que dice el verso 16. Entonces el Señor suscitó caudillos para que los liberaran. O sea, a pesar de que nosotros vemos a nuestros hijos rebelándose contra nuestra autoridad, siempre buscamos la manera de hablarles, de orientarles, de manifestarle amor, de protegerlos, de proveerlos y de intentar reencauzarlo. Ese es el anhelo de todo padre. Y cuando uno no puede, ¿qué uno hace? Uno le dice, hermana, mire, yo necesito que usted se siente con el hijo mío. Hábleme con él, a ver si a usted le hace caso. Eso fue lo que hizo Dios. Levantó caudillos, jueces, intercesores, personas que estaban ahí intercediendo por el pueblo, que intentaban explicarle las escrituras, orientarlos en la obediencia de sus mandatos. Pero ellos tampoco escucharon a sus caudillos. ¡Qué pueblo de cabeza tan dura! Sino que se fueron tras dioses ajenos. Hay gente que no le vale nada. Le habla todo el mundo, le habla el pastor, le hablan los ancianos, le hablan los amigos, le hablan los familiares. Y no hay forma, mis hermanos, no hay forma. Haga como dijo Celia Cruz, amárrelo en una chichigua y móchele el hilo. Suéltelo en banda, dicen los jóvenes de ahora. Dame banda, suéltame. Eso es lo que hay que hacer, soltarlo. Usted no se puede desgastar. ¿Por qué? Porque son prisioneros del demonio. Y usted no puede liberarlos, eso solo lo puede hacer Dios. Y fíjate que la consecuencia es que pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, pues sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no lo hicieron así. Y entonces dicen, pero ese muchacho, hijo de un padre tan religioso, y mira cómo terminó. Esa muchacha, hija de una madre tan seria. Bueno, Jesús dice, dejen de decir
que los padres comieron las uvas y los hijos tuvieron la dentera. El problema con la salvación es que es individual. Y por eso los padres tenemos una responsabilidad tan grande de modelar bien la fe verdadera en nuestros hijos. Modelarle a Cristo. Dar testimonio cada día de la fidelidad de nuestro Dios. De su justicia. Pero cada quien toma su decisión. Ellos no lo hicieron así. Por eso vinieron las consecuencias. Entonces es muy fácil después decir, ¿y dónde estaba ese padre? Que ese padre estaba matado trabajando para que esos sinvergüenzas vivieran bien. Entonces yo siempre le digo eso a mi hija, bueno, cariño, yo te traje hasta aquí. Pero ya tú tienes capacidad suficiente para tomar tus propias decisiones. Estoy intentando modelar una vida de fe con mis defectos, con mis limitaciones, porque tú y yo no somos perfectos. Y también tenemos que reconocerlo, decirle, mira, discúlpame si hice esto mal, pero yo también soy un ser humano. Y reconocerlo me engrandece, me ayuda a darle autoridad a Jesús para que se glorifique en mis debilidades. Pero ellos llega un momento en que tienen que tomar su decisión. Y si ellos se apartan del camino, con dolor en el alma los veremos sufrir y pagar las consecuencias. Ellos no lo hicieron así. Sus padres siguieron los mandamientos. ¿Qué tiene que hacer el padre? Orar por esos muchachos, entregárselo a Dios. Señor, y el marido es un sinvergüenza, la mujer es una loca, chapeadora, que no quiso respetar la autoridad del marido. Bueno, entréguesela a Dios. Es terrible ver que eso en el día de hoy todavía esté pasando. Fíjate que Dios nos dice en los versos 18 y 19 que cuando Él levantaba un juez, un caudillo para guiar al pueblo, lo apoyaba. Manifestaba su autoridad y su poder sobre él. Por eso es que usted, aunque es una madre soltera, aunque es un padre solo, aunque es viudo, es huérfano, se ha podido mantener en pie. ¿Usted sabe por qué? Porque la fidelidad de Dios lo ha estado sosteniendo, guiándolo, protegiendo, proveyendo todo el tiempo. Porque a ese que Dios levanta, Dios lo glorifica, se manifiesta a través de él y los apoyaba. Mira que dice, mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos. Mientras nuestros hijos están bajo nuestra autoridad, están bien. Mientras están así chiquitos, que usted va al colegio, lo ve, lo vigila, eso es una maravilla, está bien eso. ¿Tú sabes cuándo es el problema? Cuando el caudillo ya no tiene autoridad sobre esa gente. Y usted comienza a decirle, bueno, espérate, yo soy mayor de edad, tú no me puedes estar a mí. ¿Y cuándo es que yo voy a salir de esta dictadura? Ah, bueno, pues vete. Fíjate lo que dice. Los libraba del poder de sus enemigos, pues el Señor se conmovía al escuchar los gemidos de su pueblo oprimido y afligido. ¿Y a qué padre no se le rompe el corazón ante el sufrimiento de sus hijos? ¿A qué padre? Tiene que ser un enfermo, un loco, una loca, para que no se conduela del dolor de sus hijos. Y Dios hacía eso. Pero escucha, al morir aquel caudillo, el pueblo volvía a corromperse aún más. Entonces nuestros hijos cuando están con nosotros son angelitos, se portan bien, allantan al papá, pero cuando el papá no está, entonces se roban la llave de los carros, beben todo lo que no debían beber, fuman todo lo que no debían fumar. Hoy leí sobre una chica de 15 años que murió en Barahona con un cóctel que prepararon en una de esos cigarrillos electrónicos que hay ahora, que no son más que jucas portátiles, y prepararon una mezcla loca y cayó muerta. Pregúntate, ¿cuántos jóvenes más deben morir para que entiendan que eso hace daño? Anoche había un anuncio en la televisión mientras veíamos Dominicana tiene talento, y en el anuncio lo dicen clarito, esto es perjudicial para la salud, no sustituye al tabaco y hace lo mismo daño del tabaco y crea dependencia. Lo dice el anuncio.
Y eso usted ve que hay tiendas. Aquí en un pueblo atrasado como este, que no hay de nada, no hay un cine, no hay un museo, no hay una librería, no hay de nada, hay una tienda que vende, creo que hay más de una, que venden y alquilan jucas y vape y qué sé yo qué, y cigarrillos electrónicos, porque queremos estar a la moda. Cuente cuántos liquor store hay, cuántos cafés, en la calle. Usted ve la gente bebiendo en las estaciones de combustible. Se vende más cerveza que gasolina. Esa es la realidad de nosotros. Y nos hacemos los locos. El pueblo volvía a corromperse aún más y seguía a los dioses ajenos. Fíjate, y no se arrepentían de sus obras. Uy. Entonces comienzan a sonar en nuestras cabezas las palabras de Cristo. Arrepentíos, así comenzó Juan el Bautista a predicar. ¿Y cómo esto? El que creyere y fuere bautizado se salvará. Uy. Arrepentíos y convertíos. Pero esta gente no se arrepentía ni de sus obras, escucha, ni de su obstinada conducta. Y entonces tú le hablas a los amigos, a tu pareja, a tus hijos. Ahí viene tú con tu... Yo he sido así toda la vida. A mí nadie me va a cambiar. ¿Qué es eso de Biblia y de Jesús? No me hable de eso a mí. Usted me conoció a mí así. Oiga. No se arrepintieron de sus obras ni de su obstinada conducta. Y usted ve que las deudas los están llevando a la crisis y no dejan de coger fiado. El alcohol los está matando y no dejan de beber. La grasa le está explotando el hígado y no cambian de dieta. La presión los está matando y no hacen ejercicio. Es así. Nuestra obstinada conducta. ¿Tú te imaginas eso? Cualquier semejanza con la realidad, échenle la culpa a Dios. Pero es la realidad del hombre, el corazón caído del hombre. Y esa es la razón entonces por la que el verso 20 dice, por eso la ira del Señor se encendió contra Israel. Y dijo, como este pueblo, escucha con cuidado, ha roto el pacto que establecí con sus antepasados y no me obedece, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. ¿Cómo se llama eso? Consecuencia. A lo mejor tú y yo lo que estamos cosechando son las consecuencias de nuestras rebeldías sin causa. ¿Y por qué Dios permite eso? Finalmente, con esto termina nuestro pasaje. Esta era una prueba para Israel. Quizás tú no has logrado salir de ese ciclo vicioso en el que está, del que predicamos 13 mensajes. Quizás todavía estás en ese ciclo vicioso ahí, dando vuelta, y no hay forma de que salga del hoyo, porque no te esfuerzas en volver al camino del Señor. Es lo que dice el versículo 20. Era una prueba para ver si así cambiamos de actitud. La mayoría de nosotros cae a los pies de Cristo. Hay un hermano que siempre habla de eso. Dice, yo tengo que darle gracias a Dios porque yo llegué a los pies de Jesús sin enfermedad, sin crisis económica, sin crisis matrimonial. Yo llegué voluntariamente. Pero no todo el mundo llega así. La mayoría de nosotros necesita el peso de la disciplina de la mano de Dios para poder volver a su camino. Y es cuando la empresa quiebra, cuando el matrimonio se rompe, cuando los hijos se rebelan, cuando todo se va a pique, entonces decimos, bueno, si no me agarro de Dios me ahogo. Tiene que hablarme la mula, como al profeta que es la burra, hablarle y patear a uno. Algunos tienen que patearnos, no solo hablarnos, patearnos primero y pasarnos por encima. Era una prueba para ver si se esforzaban en volver al camino del Señor como sus antepasados. Pero fíjate que eso va a costar esfuerzo. No va a ser fácil. ¿Tú sabes por qué? Porque la armadura oxidada a lo mejor ya se nos pegó en el cuerpo. Y no es fácil dejar de ir al carnaval, no es fácil dejar de beber, no es fácil dejar de fumar. Nadie dijo que fuera fácil. Pero Jesús dice que le entreguemos a Él nuestras cargas
y Él las llevará. Que le entreguemos a Él nuestras debilidades y Él se glorificará en ellas. Por eso el apóstol Pablo dijo que en sus debilidades era donde Él era fuerte, porque ahí se glorificaba Jesucristo. Entonces tú y yo debemos reconocer eso esta noche. Por esta razón, el Señor no expulsó a aquellas naciones, ni se las entregó a Josué, sino que las dejó ahí. Quizá por eso ese problema en tu vida no hay forma de que se resuelva. Porque si Dios quita ese problema de ahí, entonces ya no hay forma de salvarte. ¿Qué hace falta para que tú y yo volvamos al camino del Señor? ¿Qué hace falta? Analicemos cómo está nuestra vida hoy. Pensemos en nuestra realidad con sinceridad. Esto no se trata de allantar a nadie ni de presentar falsas apariencias. Esto es entre tú y Dios. Mira tu vida en este momento tal cual está e identifica cuáles son esos dioses falsos y esos vecinos que han estado dando vueltas alrededor de ti, que no hay forma. No ha habido manera, están ahí siempre, ahí. Algún vicio, alguna tendencia, alguna actitud, alguna irracionalidad, alguna terquedad. Ya no volvamos a corrompernos. La sangre de Cristo tiene poder y autoridad de hacer nuevas todas las cosas. Y si nosotros con decisión y fe le entregamos a Él nuestra vida, pues quitemos de esos tronos en los que están Baal y Astarot sentados, saquémoslo, echémoslo fuera de ahí y entreguémosle a Cristo el señorío de nuestra vida. Rindámosles obediencia, honor, honra, gloria, respetemos su señorío, porque Él es bueno y fiel a pesar de nosotros. Y a pesar de cómo nos estamos portando, estoy convencido de que esta noche Él está hablando muy claro a nuestro corazón. Y aparte de que hay una disciplina pesada en la mano de Dios, también hay un corazón misericordioso. Y quizás está levantando a alguien en tu vida, quizás está levantando un caudillo que está ahí de manera sutil o de manera evidente, intentando reencauzarte al camino de Cristo. Seamos dóciles a la voz del Espíritu Santo. Si has escuchado a Dios hablarte hoy a tu corazón, no te endurezcas, no te resistas más. Ya está bueno. Creo que hemos llegado como especie al límite. Que no sea necesario la disciplina de Dios en nuestra vida. Vayamos a sus pies con obediencia y por amor, antes de que sea demasiado tarde. Hermanos amados, oremos para que le demos gracias a Dios. Aunque hemos sido grandemente confrontados por su palabra en esta noche, debemos darle gracias. Porque si Él nos ha hablado tan fuerte y claro en esta noche, es porque nos ama y tiene la esperanza sincera, verdadera y profunda de que aún tú y yo podemos salvarnos. Oremos, amados hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos sin palabras ante lo confrontador del texto que has puesto hoy delante de nosotros. Estábamos tan ciegos, bendito Dios. Estábamos tan confundidos
que no nos habíamos dado cuenta del tiempo que tenemos transitando fuera de tu camino. Estábamos tan ciegos y tan insensibles, Rey de Gloria, que no éramos conscientes de la adoración que le estábamos rindiendo a dioses falsos. Gracias, Padre bueno, porque tu palabra esta noche ha quitado una venda de nuestros ojos. Gracias, Padre de bondad, por amarnos tanto. Gracias porque tu justicia, tu misericordia, tu fidelidad y amor son eternos. Gracias por advertirnos las consecuencias que deparan a todos aquellos que se rebelan en tu contra. Señor, nosotros queremos estar en tu presencia desde ahora y para siempre. Reconocemos que en tu corazón está la paz de nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que sin ti estamos perdidos. Aunque podamos tener todo en este mundo, si no tenemos tu amor y tu fidelidad, si tu gracia no nos cubre, si no te tenemos a ti, bendito Dios, seguiremos vacíos, seguiremos tristes, seguiremos buscando, seguiremos sedientos. Por eso en esta hora, Señor, te invitamos a entrar en nuestro corazón. Te abrimos las puertas, Jesús, para que con tu autoridad, así como echaste fuera los demonios de aquel gadareno, así como echaste fuera a aquellos que corrompieron tu templo santo, así entres a nuestro corazón esta noche y nos limpies. Deja vacío nuestro ser interior y toma todo el espacio de nuestro corazón y coloca ahí tu santo trono. Queremos vivir para tu gloria. Nos rendimos en obediencia, Señor. Sabemos que la tristeza de nuestro corazón, el estrés, la preocupación, no hay pastilla, no hay medicamento, no hay droga que lo pueda calmar. Solo tu amor es capaz de sanar nuestras heridas, de liberarnos de la esclavitud. Por eso, tómanos, Señor. Aquí estamos para que nos redimas, para que nos limpies. Aquí estamos, Jesús, para que nos salves. Toma el control de nuestra vida y llévanos por tu camino. Tómanos de la mano y llévanos de regreso a la casa del Padre. Termina la obra, Señor, que un día comenzaste. Pero no queremos irnos solos, Señor. El mensaje de hoy nos ha dicho que tu justicia cayó sobre el pueblo de Israel. Y nosotros queremos pedirte la redención, no solo nuestra, sino de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestros seres amados. Queremos pedirte la redención de esta iglesia, de nuestro lugar de trabajo. Te suplicamos, Señor, por la redención de nuestra nación, de nuestros líderes políticos,
Ten piedad y misericordia de este mundo, Señor, que cada día cae rendido a los pies de estos dioses falsos. ¿Cuántos Baales, Señor, hemos levantado? En esta noche renunciamos a todos ellos y te pedimos que liberes a este mundo para que Cristo venga pronto por nosotros. Queremos, Señor, que tu reino venga lo antes posible. Y sabemos que para eso es necesario que tu palabra sea escuchada hasta el confín de la tierra. Si te place, Señor, úsanos a cada uno de nosotros como instrumentos de tu gloria. Convierte nuestras vidas en un testimonio vivo de tu amor y de tu fidelidad. Te adoramos, Señor. Te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por el milagro que has hecho esta noche en nuestros corazones. Preserva esta palabra, guárdala como un tesoro en nuestro corazón. Y que a partir de hoy, Señor, esa palabra pueda cumplir el propósito por el que esta noche nos has hablado. Actúa, Señor, con el poder y la autoridad que solo tú tienes. Gracias te damos en esta hora. Dejamos en tus manos, Señor, a nuestra descendencia. Padre, que ninguna otra familia tenga que enfrentar las tragedias que en los últimos días estamos viendo. Que los hijos puedan someterse a la autoridad de sus padres. Que los esposos puedan asumir el sacerdocio que has puesto sobre sus hombros. Que las mujeres sean dóciles, que se sometan a la autoridad de sus maridos como la iglesia se somete a tu autoridad. Levanta una generación que viva para tu gloria. Te adoramos, Padre, te exaltamos en esta hora y te damos gracias. Recíbenos, Señor, con nuestras debilidades y fallas. Recibe nuestras cargas y nuestras luchas y danos la paz que solo tú nos puedes dar. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre de bondad, por la delicadeza de unirte a nosotros. Te adoramos, te glorificamos, Rey de Gloria, y te damos gracias. Recibe la adoración de estos hijos tuyos que se gozan en tu presencia. Recibe nuestras peticiones y nuestra acción de gracias, Padre Jehová, porque a ti te las dirigimos y nos atrevemos a clamar por tu misericordia y a rendirte adoración y darte gracias. Lo hacemos por la autoridad de nuestro único Dios, de nuestro único Rey y Salvador. Te oramos, te adoramos y te damos gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice: amén, Rey de Gloria. Amén, Padre de bondad. Amén, Dios todopoderoso y eterno.